Ya volvió el Ventaneando de la Literatura, parte 5 del iceberg literario. Como ustedes bien ya saben, en esta serie de videos hemos estado hablando nivel por nivel de este iceberg. Y la verdad es que ha habido cosas muy cagadas, algunas que son cosas que son una mamada y unas que realmente sí son ciertas. Y este nivel la verdad es que tiene cosas muy cagadas. Carlos Pellicer hizo un trío con Octavio Paz y con el cabecita de algodón AMLO. La verdad es que a este punto podríamos decir que es una mamada, pero no tanto. Carlos Pellicer y Octavio Paz sí fueron muy cercanos. De hecho, en algunas entrevistas Octavio Paz dijo que Carlos Pellicer fue realmente su mentor. Y en algún punto sí llegó a existir el rumor que Carlos Pellicer era el sugar daddy de Octavio Paz. Y AMLO y Carlos Pellicer sí tuvieron una relación cercana en el 2022. Incluso AMLO llegó a admitir que Carlos Pellicer fue una de las figuras más importantes de su vida. Pero de eso, admitir que tanto Octavio Paz como Carlos Pellicer y AMLO hicieron acá un tridente, pues la verdad no lo creo. Para Carlos Pellicer, ambas fueron personas muy importantes dentro de su vida, pero no es que ambas amistades pues hayan congeniado en algún punto. El Renacimiento fue un error. Este punto dentro del iceberg se refiere a una polémica que lleva desde que literalmente estaba el Renacimiento. Esto básicamente es una valoración filosófica en donde algunos estudiosos dicen que el Renacimiento como tal pues hace una ruptura entre la Edad Media oscura y la Edad Media luminosa, donde como cualquier época de la historia pues el Renacimiento no todo fue bueno, también hubo muchísimas guerras, hubo mucho perseguimiento político y religioso y muchísimos eventos históricos que catalogan el Renacimiento como un error. Pero esto más o menos se debe a un debate filosófico que pues, no tiene ningún sentido. Enrique Cernández vivió a Coloso para ser reconocido por la mafia de la literatura. La neta es una reverenda mamada, porque si bien Enrique Serna es uno de los mejores escritores que tenemos aquí en México en la actualidad, y de alguna forma sí fue contemporáneo a lo que pasó Luis Donaldo Colosio, pues como tal no hay ningún documento que avale sobre eso. Si bien aquí en México sí existe eso como de la mafia de la literatura, en donde existe una teoría donde editoriales, escritores, críticos, poetas, todo este desmadre tienen como el control sobre lo que es chido y lo que no. Pero de eso a que puedan contratar desvividores, pues no lo creo tan factible, la verdad. El diálogo entre Piglia y Juan Villoro nunca existió. Ese creo que es el más fácil de desmentir, porque literalmente existen artículos en donde se dice de qué chingados hablaron estas dos personas. Estas dos personas en el 2007 tuvieron un encuentro en el Colegio de México, en donde hablaron sobre la utilidad de la literatura en el mundo de hoy, sobre la novela histórica, la realidad y ficción, cosas de ese estilo. Además de que existe un registro audiovisual de esta charla, entonces pues sí es falso, o sea, sí existió esa charla. Carlos Monsiváis y Amado Nervo eran furros. La neta es una mamada porque Amado Nervo vivió hace un putavergazo de años. Murió en el 1919 y Carlos Monsiváis en el 2010. O sea, muchísimo antes de que existiera toda esta cultura furra. Entonces sí es una mamada, aunque sí es un hecho histórico que Carlos Monsiváis tenía como 19 gatos en su casa. Pero de eso, a que fuera furro, no lo creo, Rick. Williams-Burroughs tuvo una relación con Juan Gabriel en Lecumberri. La neta es que es una mamada, o sea, ya hablamos en el capítulo anterior que Williams-Burroughs sí estuvo en Lecumberri, pero fue en un periodo muy pequeño, estuvo como 13 días por la desvivisión de su esposa en un juego de armas. Pero Williams-Burroughs vivió en México en 1949 al 1951 y este güey estuvo preso en el 1951. Y Juan Gabriel nació en el 1950. A pesar de que este cabrón también estuvo en Lecumberri, fue décadas después de ese pedo. Entonces aquí sí no hay ningún puto sentido. No existe manera de que estas dos personas hubieran tenido pues un encontronazo en Lecumberri cuando no estaban en el mismo tiempo. Las bibliotecas están vacías cuando no estás en ellas. Esto más que ser algo real o falso, simplemente es un debate filosófico, en el sentido de que pues como tal las librerías o las bibliotecas podrían estar llenas de libros y no hay nadie para leerlos. Y eso se refiere a que un libro puede estar intacto durante siglos y que una persona lo abra y le dé una interpretación ya lo hace de alguna forma como algo real. Pero si no hay nadie para leerlos, pues es simplemente un espacio vacío.